Buenos días, comunidad. Seguimos con esta reflexión diaria del Evangelio. Hoy nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo en esta semana 16 del tiempo ordinario. El Evangelio de San Mateo del capítulo 12, el versículo 46 al 50 que dice así. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio es uno de los más hermosos que podemos descubrir, en donde el Señor nos hace verdaderamente partícipes de su vida, donde nos hace verdaderamente partícipes de ser sus hijos. Cuando dice que entonces tendríamos que tener en cuenta primero el contexto histórico. Recordar que en la época de Jesucristo, aquellos que andaban juntos, que nosotros ahora les decimos amigos, se les consideraba como parientes, porque siempre convivían, porque siempre pasaban la vida juntos y porque estaban siempre unidos. Entonces ellos eran los parientes en aquel entonces, lo que ahora les llamamos amigos. Por eso es que cuando llegan, dice, llega María con sus parientes, es decir, con algunos amigos de Jesús, algunos amigos de ella, algunos amigos de la familia, y van a verlo, van a visitarlo, van a ver qué es lo que le pasa, qué está haciendo. Y sin embargo, una persona, como a veces hay muchos todavía en la época actual, nos adelantamos a muchos acontecimientos. Y entonces, sin saber, sin conocer, van y le dicen otra cosa. Porque al principio del Evangelio le dicen, tu madre y tus parientes. Pero una persona fue y le dice a Jesús, oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos. A ver. Y por eso le dice Jesús al que le decía, a ver, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque a veces nos adelantamos a dar conjeturas que no tienen sentido en nuestra vida. Nos adelantamos a decir cosas que no vale la pena, pero más aún nos adelantamos y ofendemos y lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y de esa manera no podemos nosotros descubrir ni garantizar verdaderamente la confiabilidad de las palabras de las personas. Sin embargo, Jesús después les dice, a ver, el que cumple la palabra de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Y si nosotros queremos ser esos hermanos doblemente de Jesús, por así decirlo, porque a través del bautismo somos parte ya de su familia, somos sus hermanos, aunque sea en adopción, pero somos sus hermanos, somos hijos del mismo Padre. Sin embargo, para poder ser, y no solamente de palabra, o no solo por el sacramento del bautismo, necesitamos verdaderamente cumplir la palabra de Dios. Y esta palabra se refiere a los mandamientos, queridos hermanos. Una vivencia personal, distinta, entregada y total de los mandamientos es la que nos va a ayudar y nos va a llevar siempre a encontrarnos con ese Dios que nos ama, con ese Dios que está cercano. Por eso es que no nos dejemos guiar. Que si alguien te dice es que tuvo más hijos la Virgen María, sí, tú, cada uno de nosotros, pero que si tú quieres profundizar más y hacer ver que la otra persona no está en lo correcto, dile, ¿en qué pasaje de la Sagrada Escritura viene el nombre de los hermanos de Jesús? ¿Cómo puedo saber yo quiénes son sus hermanos para entonces poder entender y poderte creer a ti? Hoy la Sagrada Escritura nos hace recordar y reflexionar como lo hacemos en las tres Aves Marías finales del Rosario, cuando le decimos a la Virgen porque es Madre de Jesucristo antes del parto, porque es Madre de Jesucristo en el parto y porque es esposa del Espíritu Santo después del parto, y sigue siendo Virgen. La Virgen María no tuvo ningún hijo que naciera de su vientre más que Jesús. Y nosotros somos sus hijos, sí, pero por adopción. Unos hijos que ella ama, porque nos sigue queriendo y porque sigue así de la misma manera que Jesús en la cruz le dijo, mujer, ahí está tu hijo, al discípulo Juan, y le dijo a Juan, y ahí está tu madre, ahí nos convertimos todos, y todos tomamos el papel de ese discípulo cuando Jesús nos entrega a su madre para que sea madre nuestra. Ese es el significado de este Evangelio, en donde no debemos dejarnos guiar ni alimentar de cosas que no tienen sentido, sino de buscarle contexto, de saber quién es, de saber por qué, de saber cómo, y de esa manera vamos a poder descubrir nosotros la grandeza del amor que Dios tiene. Que la protección de la Virgen María, como Madre nuestra que nos ha dado Jesucristo, sea el complemento para nuestra vida, sea el seguimiento y sea la cercanía para cada uno de nosotros. Que ustedes y un servidor, siendo hijos del Padre, nos veamos verdaderamente como hermanos
en donde quiera que estemos y con quien quiera que nos encontremos, para entonces así acrecentar más y más la familia de Dios. Que hoy el Señor te conceda un gran día.